Hay una campaña que ha venido creciendo en redes sociales que se llama #Creo en los Maestros, y que Mexicanos Primero ha venido llevando a cabo una reflexión entre todos los mexicanos ligada a la posibilidad de que en nuestro país haya efectos positivos de una pretendida reforma educativa, una que le permita a México subir su nivel. El recurso humano debe de ser atendido a profundidad, con toda la dedicación y con gran fuerza. Y por lo mismo ahora Mexicanos Primero se pone en el centro, en el ojo del huracán, tratando de, con esto, impulsar a los buenos maestros que han entrado en los procesos de evaluación. No todos serán y tendrán excelencia, pero por lo menos hay una iniciativa que lo que busca es entrar en una dinámica de conocimiento y con ello tratarnos de entender en un México más educado. Y esto definitivamente se logra con miles, cientos de miles de intenciones que de manera conjunta deben de llegar al mismo objetivo. Esa es la pretensión de esta reforma educativa, que creo, desde mi punto de vista muy particular, que en las leyes secundarias luego a veces es en donde se pierden las intenciones cuando se aterrizan estas. Y bueno, estoy en comunicación con justo el presidente de Mexicanos Primero, Claudio X González, a quien saludo como siempre con mucho gusto. ¿Cómo estás, querido Claudio? Pedro, muy buen día, muchas gracias por esta oportunidad. Claudio, se ha venido impulsando a través de la constante observación que tú le das a Mexicanos Primero por el tema de la educación, a la evaluación permanente que se debe de realizar a los maestros, y esta campaña de #Creo en los Maestros ha venido impulsando un grado de conciencia entre nosotros sobre el lado bueno, el lado positivo de lo que trae el Magisterio Nacional para la solución de nuestro principal problema en el país. Efectivamente, Pedro, estamos viviendo momentos realmente históricos para la educación. La primera evaluación obligatoria y con consecuencias en la historia educativa de nuestro país. Fue tal la fuerza de las cúpulas magisteriales y la debilidad de las burocracias y de los políticos que nos dio el año 2015 sin nunca haber evaluado a los maestros en servicio de nuestro país. La reforma al tercero constitucional mandata que así se haga, que todos los maestros tengan una evaluación, que esta tenga consecuencias tanto positivas para quienes mejor les va, como de preparación para quienes así lo requieren, y también mandata los concursos para llegar al sistema educativo. Y todo esto se está empezando a operar en nuestro país, no sin resistencias, Pedro, no sin ciertas dificultades. Era de esperarse de los grupos opuestos a la reforma, pues que la iban a resistir, pero se están dando pasos importantes para ir adelante en la reforma educativa. Los concursos ya nos legan 76.500 plazas nuevas que se han ganado por mérito y no por politiquería o por venta o renta de las plazas, Pedro, y eso es un gran avance. Y ahora con este fin de semana en el que se evaluaron 100,000 maestros en 25 estados de la República, se da un nuevo paso muy importante para reformar nuestro sistema educativo. Aproximadamente el 95%, Pedro, de los maestros que debían de haberse evaluado así lo hicieron. Un 5%, alrededor de 5,000 maestros, no pudieron tomar los exámenes por consideraciones logísticas o de tecnología, y algunos por el boicot que operaron miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero pues afortunadamente se mantuvo en un mínimo esa problemática, Pedro, y en los próximos fines de semana, de aquí a mediados de diciembre, se tendrán que evaluar 50,000 maestros más, y ahora sí, en los estados más problemáticos. El fin de semana que viene es Michoacán, después es Oaxaca, luego Guerrero y luego Chiapas. Ahí es de esperarse que va a haber más resistencia
Pedro, por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se está planteando que la Policía Federal Preventiva se movilice a estos 4 estados en los próximos 4 fines de semana para permitirle a los maestros, que yo sé que son la gran mayoría también en esos estados que quieren cumplir con la ley y quieren superarse, pues que no vaya a ser el proceso boicoteado por la coordinadora. Así es que pues estamos en medio de una etapa histórica para la educación de nuestro país. Creo que vale usar esa palabra porque nunca había sucedido algo así en nuestro sistema educativo, y en ese sentido pues nosotros lanzamos esta campaña de hashtag Creo en los Maestros, porque a este mayor rigor y a estas mayores exigencias que estamos teniendo con los maestros, Pedro, pues también conviene acompañarlos de mensajes de apoyo, de mensajes de reconocimiento, de felicitación a todos los que ya presentaron el examen, y pues de ánimo a los que lo tienen que presentar en las semanas venideras, porque pues son los primeros maestros en el país, y en ese sentido la primera generación de maestros mexicanos que da este paso y que abre el camino hacia la mejora y la meritocracia en la educación pública nacional. Por eso lanzamos esta campaña, Pedro. Una campaña que me ha tocado compartir un sentimiento que es el que trata de proponer la campaña de Yo Creo en los Maestros en algunas ocasiones cuando hablamos sobre el magisterio y de las carencias fuertes que en términos de conocimiento se tienen en este renglón tan importante, estratégico de la vida de nuestro país. Por lo general se tiende a generalizar y decir, es que los maestros, y claro, como en un mundo tan enorme como ese hay de uno y del otro lado, hay maestros comprometidos, voluntariosos, con un constante ánimo de renovarse, de actualizarse, de estar, de vivir la experiencia de la educación con sus alumnos, de ser parte de sus familias, de ser una especie de padres o madres de grupos de alumnos, de casarse con la idea de ser mejores, y a esos, obviamente en esos, estamos basando la esperanza de que podamos tener en el futuro un sistema educativo que realmente resulte en beneficio de lo más valioso que tenemos en este país, que es nuestra propia gente, que somos nosotros. Definitivamente, Pedro, yo creo que tienes toda la razón. Nosotros premiamos cada año con los premios ABC a los mejores maestros del país, y yo les digo a esos 10 maestros que premiamos año con año, que ellos son mejores maestros que los maestros de Corea, de Finlandia, de Alemania, de Estados Unidos. ¿Y por qué se los digo con convicción? Bueno, porque en esas otras naciones, por lo general, reciben en una infraestructura impecable a niños bien alimentados, que desde chicos tuvieron mucha estimulación y mucho apoyo para su educación. Por lo general tienen a una burocracia que les apoya para sacar adelante sus tareas, tienen tecnología allí, en fin, cuentan con toda una serie de ventajas para educar a esos niños, mientras que muchas veces nuestros mejores maestros, Pedro, tienen que educar a niños que vienen de hogares pauperizados, muchas veces de hogares rotos, con complicaciones que sufrieron inclusive algunos predicamentos de salud y nutrición de pequeños. La infraestructura en la que trabajan estos maestros no tiene nada que ver con la de los países desarrollados. En ese sentido, pues tienen que hacer una como doble labor, Pedro, para sacar adelante a nuestros niños, porque no está de alguna manera las condiciones idóneas para poder hacerlo. Por eso digo que un buen maestro mexicano es mejor que cualquier maestro del mundo, y tenemos que asegurar que haya muchos más maestros como estos que nosotros premiamos con los premios ABC, porque el futuro de nuestro país, Pedro, y tú lo has dicho muchas veces con mucha convicción, depende de que capacitemos ese gran talento que existe en México. Eso depende de que tengamos muy buenos maestros y directivos escolares que sean líderes, y en ese sentido todos nos tenemos que apostar a esta reforma que pretende establecer los incentivos para que haya mejores maestros, directores y supervisores, como decía, por la vía de los concursos para ingresar al sistema, y luego evaluando y certificando permanentemente a todos los maestros del país, Pedro, para que se les pueda dar el apoyo que requieren para ser mejores maestros. A los que estén muy bien, pues que por mérito vayan subiendo en el escalafón de la profesión educativa, y de plano a quienes no sean maestros y no
con todo y la capacitación no puedan convertirse en esos maestros que necesitamos para nuestros alumnos, bueno, pues eso sí tendría que dejar el salón de clase para que esas plazas sean cubiertas por mejores maestros, porque solo con maestros mejores y directores líderes podemos tener mejor educación y mejor país. Pedro, aquí nos jugamos mucho y por eso digo que son fechas realmente de importancia histórica para nuestro país. Qué bueno que este primer fin de semana más del 95% fueron a evaluarse, ojalá sea el caso en los próximos fines de semana, y semestre con semestre a lo largo de los próximos 3 años, Pedro, se estarán evaluando en torno a 150,000, 200,000 maestros para que a lo largo de 3 años hayamos logrado evaluar a 1,200,000 maestros, que es la totalidad de los maestros, y entonces iniciarían, los que ahora están presentando examen, se recertificarían dentro de 3 años. Ya es una lógica constante de preparación, de mejora, de superación para nuestros maestros, y todos les tenemos que apoyar. Por eso esto de hashtag Creo en los Maestros, porque es la profesión más importante en nuestro país, y si todos nos apostamos a que ellos sean mejores, tendremos mejores alumnos, mejores ciudadanos, mejor país. Esa es la lógica que busca crear la reforma educativa, y pues agradecerle mucho a los maestros y felicitarlos a los que están dando este primer paso. Algunos en mis viajes por la República, Pedro, me dicen, bueno, pero ¿por qué nos tocó a nosotros como generación de maestros? ¿Por qué no tocó antes y por qué no tocó después? Yo digo, no tocó antes por error y por debilidad del Estado mexicano, de no realmente alentar la superación de los maestros en el país. Y no puede ser las generaciones venideras, porque ya vamos muy atrás de los países desarrollados en materia educativa, Pedro, y México ya no puede esperar. Tenemos que tener muy claro que el centro de cualquier sistema educativo tiene que ser el derecho de sus niños y jóvenes a aprender, y en ese sentido todos los adultos nos tenemos que volcar a que ese derecho se cumpla, empezando por capacitar bien a nuestros maestros y directivos. No estamos jugando el futuro de México. Suena tal vez a un cliché, pero es una realidad, y es una realidad que creo todos debemos de hacer en ello conciencia. Y una recomendación a los padres de familia. El educar a un hijo no es solamente llevarlo a la escuela y dejarle esa responsabilidad a los maestros. Educar a un hijo es involucrarse en la educación del hijo, en lo que aprende en la escuela, pero también en lo que aprende en la casa, en esas fallas por lo que ha dejado de aprender en casa, como si mandáramos como padres a maquilar a nuestros hijos a lugares en donde nosotros no tenemos un ingrediente que ver. Pienso que ahí es en donde cambiará muchísimo el país, cuando desde puerta adentro de mi hogar yo asuma también una responsabilidad compartida con este magisterio al que hace alusión Claudio X González, que siempre estaré contigo y con tu compromiso constante, presente, incansable, con lo que para este país debe de ser la mejor salida educativa. Gracias, querido Claudio, te abrazo con siempre mi admiración, mi respeto y mi cariño. Muchas gracias, querido Pedro, y bueno, pues todos con los maestros, y adelante con la reforma educativa. Es la reforma más importante para nuestro país. Tú siempre lo has dicho, Pedro, y te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo, Claudio. Igualmente, Pedro. Claudio X González, Mexicanos Primero. Y sí, Mexicanos Primero. Vamos a hacer un corte, regreso.